Escuela de Litigantes. Buenas tardes con quienes nos escuchan. Vamos a presentar una breve clase sobre argumentación jurídica en general. Soy Sougan Zamzadeh y estoy muy agradecida con Ergo Podcast y Ergo en general que hacen posible este espacio académico, este espacio en el cual de una u otra forma podemos generar simbiosis en el marco del desarrollo de nuestro pensamiento. Así que emocionada de poder participar en este espacio y emocionada también de compartir con ustedes. Entiendo que esto se llama Escuela de Litigantes y muchas veces cuando hablamos de litigantes únicamente pensamos en esa figura de litigar propiamente dicho en la audiencia. Pero me encanta hacer referencia a esta frase de Kant, y es que la práctica no es más que la teoría repetida muchas veces. Y cuando no tenemos claridad teórica sobre el derecho en general, cuando no tenemos claridad teórica sobre lo que implica argumentar en el Estado constitucional, se cometen muchísimos errores. ¿Por qué? Porque la respuesta de muchas malas prácticas es que así siempre se ha hecho. Entonces, me parece importante, y hago referencia a quienes organizan este espacio, en que han sabido observar la necesidad, ¿sí?, de hablar de teoría del derecho, teoría de la argumentación jurídica en una escuela de litigantes. Yo no les voy a hablar de litigación, les voy a hablar de argumentación y de argumentación jurídica propiamente dicho. Ahora bien, para referirnos a la argumentación jurídica, que hoy por hoy se habla mucho de la argumentación jurídica como una teoría específica, hay que estudiar los modelos de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario estudiar los modelos de Estado? Porque no es lo mismo argumentar en un modelo de Estado liberal, no es lo mismo argumentar en un modelo de Estado social, en un Estado legal, que en un Estado constitucional de derechos. Son cosas completamente distintas, pero lamentablemente no hacemos, ¿sí?, referencia o no hacemos hincapié en ello, y ese es un problema de argumentación sumamente fuerte. Ahora bien, una vez dicho eso, vamos a hablar de los modelos de Estado. Una vez entendamos los modelos de Estado, lo que ha implicado el desarrollo de los derechos hasta llegar al Estado constitucional, la progresión de los derechos hasta llegar al Estado constitucional, nos referiremos específicamente a la Segunda Guerra Mundial, y con la Segunda Guerra Mundial el nacimiento, ¿sí?, o la puesta en palestra de conceptos como legitimidad y legalidad. ¿Ok? Cuando empiezan a darse fuerza a estos conceptos de legalidad y legitimidad, post Segunda Guerra Mundial, es que nace teóricamente, valga la redundancia, la teoría estándar de la argumentación jurídica, en palabras del profesor Manuel Atienza Rodríguez. En ese sentido, una vez abordemos ese tema, hablaremos de los tres enfoques de la argumentación jurídica, que son el enfoque lógico, ¿sí? Dentro del enfoque lógico está el lógico formal e informal. Luego está el enfoque material. Dentro del enfoque material hablaremos de retórica y dialéctica. Y finalmente, ¿sí?, del enfoque práctico de la argumentación. Y dentro del enfoque práctico de la argumentación haremos referencia a métodos de interpretación como son la subsunción por un lado y por otro lado la ponderación. Eso es lo que trataremos en este módulo, esto es lo que trataremos en esta clase, en esta sesión. Y una vez dicho eso, vamos a iniciar con lo que les había planteado sobre los modelos de Estado. Vamos a ver, previo, ¿sí?, al siglo XVIII existía lo que se conoce como el antiguo régimen. No es que el Estado propiamente dicho nace con la Revolución Francesa, no, existían modelos de Estado, ¿sí?, como en el antiguo régimen, pero no se llamaban así. ¿Sí? Pero existían. La cuestión ahí es que en el antiguo régimen lo que sucedía es que había una suerte de autoritarismo, ¿sí?, por parte principalmente del clérigo, ¿sí?, y por otro lado de los monarcas. ¿Qué sucede? Sucede en el siglo XVIII con la Revolución Francesa, que nace un modelo de Estado que contempla la necesidad de la división de poderes.
hablamos del ejecutivo, el legislativo, el judicial. En nuestro país, somos un país que tiene 5 poderes del Estado, pero bueno, no me voy a referir a eso. Vamos a referirnos a estos modelos, a este modelo de Estado, este arquetipo de Estado, este modelo de Estado liberal, que nace con ¿qué necesidad? Nace con la necesidad de, ¿sí?, positivizar, ¿sí?, los derechos de las personas en un instrumento. ¿En qué instrumento? En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Quienes impulsaron principalmente, ¿sí?, que se dé este modelo de Estado, que se erija este modelo de Estado, fueron los enciclopedistas, los ilustrados. Entre ellos podemos hablar de Robespierre, de Voltaire, de Rousseau, entre otros, ¿ok? Y también existieron muchísimas mujeres que participaron, entre ellas Olympe de Gouges, pero ellas no fueron tomadas en cuenta, es más, incluso las mataron en la guillotina. No me voy a referir a eso, sin embargo, para que ustedes lo tengan en consideración. En este modelo de Estado, sí, según lo planteado por Montesquieu, ¿sí?, ¿no es cierto?, la suerte de los pesos y contrapesos, hablamos de un modelo de Estado que contempla un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Un judicial, un ejecutivo, un legislativo, ¿para qué? Para frenar el mismo poder del Estado. ¿Qué poder del Estado? El jus puniendi. Entonces, la mayoría de gente que nos escucha, estos son penalistas. Bueno, entonces les doy información que les gusta en ese sentido. Y entonces, este modelo de Estado nace con esa intención de frenar el jus puniendi del Estado a través de estos pesos y contrapesos, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Sucede que, si bien es cierto, se positivizan derechos en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, no hablamos de derechos de las personas en general, sino principalmente derechos de los burgueses. ¿Por qué? Porque quienes logran poder, logran cimentar poder, ¿sí?, en este modelo de Estado, fueron los burgueses, en razón de que en el modelo de Estado liberal, el derecho que toma muchísima más fuerza es el derecho a la libertad, ¿ya? A la libertad. Pero con la progresión del derecho a la libertad, lo que se logra es que de una u otra forma se dé libertad, pero no libertad en un ámbito general, sino principalmente libertad de comercio, ¿ya? Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la argumentación jurídica? Tiene todo que ver, ya lo van a ver. Ya se van a dar cuenta a qué me refiero. Ahora bien, este derecho, ¿no es cierto?, la progresión del derecho a la libertad y tal, etcétera. ¿Qué sucede? Sucede que los burgueses empiezan a tener muchísimo poder y la gente, nuevamente, empieza a verse afectada en sus derechos. La gente se empieza a morir porque no tenían salud, principalmente. Lo que motivó la Revolución Francesa fue el hambre de las personas para que se tomaran la Bastilla. Y empezó a pasar lo mismo. No sé si es que les suena, pero muchas veces cuando salimos con una persona o conocemos a alguien, nuestros padres nos dicen, ¿qué apellido es? ¿Ya? El hecho de que hasta la actualidad pensemos de esa manera no es gratis. Y es que en ese modelo de Estado se empezaron a vender los apellidos. Se empezaron a vender los apellidos porque los burgueses empezaron a tener dinero, empezaron a tener cash, pero no tenían clase. Entonces los aristócratas tenían clase, pero no tenían dinero. Eso es relevante en materia de derechos muchísimo. Muchísimo, porque así es como se manejó ese modelo de Estado liberal. Aún en el Estado liberal, ese tipo de cuestiones eran posibles. Sin embargo, ese modelo de Estado, ¿sí?, decimonónico, fracasa, se rompe, porque la gente se empieza a enfermar y empiezan a haber afectaciones de salud, en cuanto a salud. Es por eso que en 1917, ¿sí?, da la Constitución de Querétaro, ¿ya? En Querétaro empezamos a hablar de derechos sociales impulsados ¿por quiénes? Por los campesinos, principalmente por las mujeres campesinas. No se habla de Querétaro a lo largo de la historia occidental. Principalmente se habla de la Constitución de Weimar, de la Constitución de 1919, pero la primera constitución que contempla derechos sociales no es la Constitución de Weimar, sino es la Constitución de Querétaro de 1917. Y en esas constituciones se empiezan a contemplar derechos fundamentales y derechos sociales. No es que siempre han existido derechos sociales en los estados. No funciona así. Mientras no entendamos eso, y mientras no tengamos claridad,
¿sí? de nuestra historia en cuanto a lo que ha implicado llegar a ser un Estado constitucional de derechos, se van a seguir cometiendo errores de argumentación graves, como los que ya voy a hacer referencia más adelante. Ahora bien, una vez tenemos claridad de lo que implicó el paso del Estado liberal al Estado social, en el Estado social ya se empieza a hablar de derechos sociales, ¿sí? Como derecho a la salud, como contemplado en una constitución, se empieza a hablar de derecho a la seguridad social, ¿sí? A la educación, entre otros. Una vez sucede eso, ¿sí? La Constitución seguía siendo una norma política. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque muchas veces los abogados pensamos que la Constitución siempre ha sido norma suprema. Y eso no es cierto. La Constitución, en el Estado liberal, en el Estado social y en el Estado legal, que es prácticamente el Estado social, era norma política, no norma jurídica, y por ende no era norma suprema. ¿Ok? Cuando pensamos únicamente en la legalidad del derecho o en la formalidad del derecho de manera acérrima, lo que estamos haciendo es retrotraernos siglos, ¿sí? En materia de progresión de derechos. ¿Por qué? Porque un Estado constitucional, esa concepción del derecho, ya no es viable. Y ya no es viable, ¿por qué? Porque la Constitución en un Estado constitucional no es la norma política, sino es la norma jurídica suprema. Ahora bien, me referiré a por qué o cuándo es que la Constitución termina siendo norma suprema. En las facultades de Derecho nos enseñan la pirámide de Kelsen, ¿no es cierto? Sí, jerarquía normativa, etc. Y cuando hablamos de jerarquía normativa, de inmediato la Constitución está en la cima. Para llegar a ese concepto, ya pasamos por el Estado liberal y por el Estado social, ¿ok? Una vez empezamos a hablar de ese concepto, aún estamos como que dubitando, ¿sí? En esos dos modelos de Estado. Y lo que sucede es que un autor famoso que seguro quienes nos escuchan lo conocen, Kelsen, ¿no es cierto? Hans Kelsen, empieza a promulgar o a poner sobre el escenario esta cuestión relacionada a la jerarquía normativa. ¿Por qué es relevante Kelsen? Porque él fue el presidente del primer Tribunal Constitucional de Viena, ¿ok? Tribunal Constitucional, ojo, ya estamos hablando de la constitucionalización del derecho cuando Kelsen habla de la jerarquía normativa, ¿ok? Y digo que Kelsen habla de la jerarquía normativa y no hago referencia a la pirámide. ¿Por qué? Porque quien en realidad, ¿sí?, estructuró teóricamente esa pirámide no fue Kelsen, sino fue su discípulo, Adolf Merkel. Lo que hizo Kelsen fue popularizar la pirámide, popularizar la idea de jerarquía normativa, y como él ya era un magistrado, ¿sí?, ese concepto se popularizó a tal punto que llegó a ser los cimientos de lo que hoy por hoy entendemos y contemplamos como un Estado constitucional. No vamos a atacar a Kelsen ni nada, pero cuando a mí me dicen que la pirámide de Kelsen me hace un ruido horrible en mi oído porque Kelsen se apropió de lo que le dijo su estudiante. Pero bueno, más allá de esas cuestiones que no vienen al caso más allá que una nota o algo así, el punto al que quiero llegar, ¿sí?, es que cuando hablamos de jerarquía normativa y de contemplar a la Constitución como norma suprema, estamos ya frente a un Estado constitucional. Y en un Estado constitucional, ¿sí?, no es que de entrada estar en un Estado constitucional implica, ¿sí?, que los principios son normas. No, eso es un error enorme también. No, eso no es así. ¿Un Estado constitucional puede ser un Estado formalista? Sí, sí puede. Sí puede. El punto, ¿sí?, el punto está en analizar, ¿sí?, en analizar si efectivamente ese Estado particularmente ha adoptado, ¿sí?, un modelo de Estado que reconoce de manera expresa a los principios como normas. Eso es otra cosa. Hay muchos estados constitucionales que no reconocen a los principios como normas de manera expresa, de manera intrínseca sí, pero de manera expresa no. ¿Ok? La necesidad de contemplar, ¿sí?, el desarrollo y la progresión de los derechos, ¿sí?, en este sentido nos permite arribar a un punto clave y es la Segunda Guerra Mundial, como les había dicho. ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial es relevante?
Porque previo a la Segunda Guerra Mundial no había la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ustedes saben, se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1948, impulsados por Eleanor Roosevelt, ¿verdad? ¿Por qué esto es relevante? Porque aquí ahí, en la Segunda Guerra Mundial, sí, lo que buscaron los estados con la Declaración de los Derechos Humanos fue frenar los horrores de la guerra. Es decir, que no venga nuevamente un Hitler a decir ahora exterminemos a todos los sudamericanos. ¿Ya? Que ya nos vuelva a suceder lo que sucedió en el Holocausto. Pero aquí se da un tema de argumentación relevante, y es que todo lo que sucedió en la Alemania nazi fue legal. Fue todo, absolutamente todo lo que sucedió fue legal. Y entonces, si fue legal, ¿cómo se podía juzgar a los nazis? Aquí se da esta ruptura en materia de argumentación, como les decía, y es que la legalidad le quedó corta al derecho. No la formalidad del derecho, no es lo mismo, ¿ya? La legalidad propiamente dicha, la legalidad le quedó corta al derecho. Y cómo se llegó a juzgar en Nuremberg fue utilizando o recurriendo ¿a qué? A valores y a principios. ¿Es relevante lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial? Por supuesto que sí, en materia de argumentación. ¿Por qué? Porque dos de los precursores de la teoría estándar de la argumentación jurídica justamente fueron judíos. Y justamente hicieron referencia a la diferencia de la igualdad formal de la igualdad material. ¿Ok? ¿A qué autores me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Theodor Fiebig y a Chaim Perelman. Otro de los precursores de la teoría estándar de la argumentación jurídica, a la que me referiré más adelante, es Stephen Toulmin. Sin embargo, él no fue judío. Pero la influencia, ¿sí?, de lo que sucedió en el Holocausto con la teoría estándar de la argumentación jurídica es sumamente relevante. Y nosotros tenemos que tener en consideración eso y tenemos que comprender cómo es que, ¿sí?, luego se empieza a entender a los principios como norma y se empieza a reconocer a los principios como norma, ¿ok? No es porque sí, no es gratis. Hay que entender por qué somos como somos para de esa forma también entender por qué actuamos como actuamos y cómo actuamos en calidad de juristas. Ahora bien, me refería hace un momento a los tres precursores de la teoría estándar de la argumentación jurídica: Stephen Toulmin, Chaim Perelman y Theodor Fiebig. Theodor Fiebig lo que habla es de los tópicos jurídicos, ¿ya? ¿Por qué es relevante hablar de los tópicos jurídicos en materia de argumentación? Porque los tópicos jurídicos son elementos de enlace, ¿sí?, en una argumentación. Son elementos irrefutables, son elementos que no tienen discusión en una argumentación. Como por ejemplo, si yo les digo, al que madruga Dios le ayuda, yo no tengo que explicar nada. Ustedes lo sobreentienden. Y yo estoy generando un objeto de acuerdo con mi auditorio. ¿Sí? Porque es un tópico, porque es un lugar común. Como lo decía Aristóteles, es un topoi, ¿ya? En materia de derecho, los tópicos jurídicos son los principios generales del derecho, por ejemplo. Si yo les digo indubio pro reo, indubio pro operario, ustedes lo saben, y ya, y punto. Y no hay discusión sobre eso. Eso es un tópico. Eso es un tópico jurídico. Y en materia de argumentación me sirve como ¿qué? Como objeto de enlace. ¿Por qué? Porque de una u otra forma yo estoy generando un nivel de credibilidad, ¿sí?, para con mi auditorio, por un lado, si es que lo estoy haciendo de manera oral, y si lo estoy haciendo de manera escrita, estoy generando un objeto de enlace, porque al fin y al cabo eso es un elemento que no es refutable. Eso es lo que le aporta Fiebig, ¿sí?, a la teoría de la argumentación jurídica, ya que en 1958 escribe su único libro llamado Tópica y Jurisprudencia. ¿Por qué? Porque Theodor Fiebig plantea que la jurisprudencia es tópica. Fíjense lo que significa eso. Fíjense lo que significa eso, decir que la jurisprudencia es tópica. Si nos ponemos a analizar, significa que de una u otra forma la teoría de la argumentación jurídica está planteando lo que implican los precedentes. ¿Cómo los precedentes pueden servirnos? ¿Sí? Pueden servirnos como elementos de respaldo en nuestra argumentación. O cómo pueden ser la línea o la fuente, por así decirlo, elemental, ¿sí?, en nuestra argumentación. Cosa que aún no se observaba en los sistemas continentales europeos. En los sistemas de common law sí, pero en los sistemas de civil law no, ¿ya? Y es por eso el aporte importante que hace Theodor Fiebig a la teoría estándar de la argumentación jurídica.
Luego tenemos a Chaim Perelman, que Chaim Perelman igual era un judío, que lo que hace es hablar del enfoque material de la argumentación jurídica, es decir, empieza a analizar sobre todo la retórica y la dialéctica. ¿Qué es la retórica? Por un lado, es el arte de persuadir, que es la dialéctica, por otro lado, el arte de dialogar, ¿ok? Teniendo en cuenta, por un lado, el persuadir y por otro lado, el dialogar, estamos frente al elemento material de la argumentación jurídica. Y este elemento material de la argumentación jurídica lo que busca y lo que pretende es que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que si es que vamos a plantear una línea argumental, sea de manera escrita o de manera oral, esto sobre todo de manera oral, tenemos que identificar los auditorios. Y es así que Perelman habla de dos tipos de auditorios. ¿Qué auditorios? Los particulares y los universales. Dentro de los auditorios particulares están también los llamados auditorios privados. Para ejemplificar un auditorio privado de una manera sumamente sencilla, les voy a preguntar a ustedes si es que alguna vez han hablado con ustedes mismos, si es que han hablado solos. Claro que sí, han hablado solos. Se preguntan y se responden cosas. El primer auditorio privado, ¿sí?, al que nos enfrentamos somos nosotros mismos. Es a lo que Platón llamaba hacer diálogo, lo que llamaba, pues bien dicho, no hacer, sino él llamaba los diálogos con el alma, ¿sí? Enfrentarse a los diálogos con el alma. Eso es un auditorio privado. Y muchas veces nosotros mismos no estamos del todo convencidos de lo que nos queremos convencer, pero igual lo hacemos. Pero entonces igual lo hacemos implica que de una u otra forma nos llegamos a convencer, dice Perelman, ¿no? Entonces ese es un auditorio privado, pero luego está el auditorio universal, y el auditorio universal es un auditorio de expertos, un auditorio en el cual, ¿sí?, si es que ese auditorio valida mi argumento, ¿sí?, implica que ese argumento propiamente dicho ha pasado por los filtros necesarios, ¿ya? Es un auditorio que, decía Perelman, es el auditorio preferido por los filósofos, preferido por los juristas, preferido por los catedráticos. ¿Por qué? Porque es un auditorio en el cual se puede elevar el nivel de argumentación. Yo les dejo a ustedes como pregunta esto y que luego en algún otro espacio podemos responder. Los asambleístas, entonces, ¿qué tipo de auditorio son? ¿Un auditorio privado o un auditorio universal? Los auditorios privados buscan algo en particular, buscan una cuestión específica. Por ejemplo, si estoy en una mediación, ¿sí?, de temas de alimentos, a mí no me importa, a mí no me interesa lo que está tratándose en esa mediación. A quienes les importan son a las partes y punto. Eso es un auditorio privado. Pero un auditorio como este, al que nos estamos refiriendo, es un auditorio universal. ¿Por qué? Porque no es un auditorio que es lo que están viendo médicos, o es un auditorio que están viendo arquitectos, es un auditorio que están viendo abogados, están viendo estudiantes de derecho, abogados, en general, personas que de una u otra forma tienen claridad de conceptos mínimos, que yo no he tenido que aquí venir a explicarles qué es la ley, que no he tenido que venirles a explicar qué es la Constitución. ¿Por qué? Porque es un auditorio universal. El pleno de la asamblea, ¿qué es? Les dejo a ustedes para que se cuestionen eso. Muchas veces podría parecer que es un auditorio privado, pero otras veces podría parecer que es un auditorio universal. Eso es lo que nos deja nuestra asamblea. Pero bueno. Y finalmente, sí, estamos, vamos a presentar al otro precursor de la teoría estándar de la argumentación, que es Stephen Toulmin. Stephen Toulmin es un autor valiosísimo, sí, para la teoría estándar de la argumentación jurídica, porque él empieza a hablar de la lógica informal de la argumentación, a lo que ya me referiré más adelante. La lógica no es únicamente formal, la lógica también es informal. El enfoque lógico de la argumentación también es informal, y más aún, el enfoque lógico de la argumentación jurídica muchas veces es más informal que formal, ¿ok? Lo que hizo Stephen Toulmin fue plantear que la formalidad propiamente dicha del silogismo categórico kantiano, es decir, de la premisa mayor, premisa menor y conclusión, lo que me arroja es una justificación interna de argumentos, pero no necesariamente la justificación externa de los argumentos, ¿ok? Un ejemplo sencillo sobre eso. Si yo digo, todos los animales vuelan, los burros son animales, en conclusión significaría que los burros vuelan. ¿Ese es un argumento válido? Sí, es un argumento válido, porque es un argumento lógico, es un argumento lógico formal, es un argumento que tiene justificación interna.
Sin embargo, es un argumento que no tiene justificación externa. Y la justificación externa de la argumentación la podemos encontrar en un esquema de argumentación distinto al que nos ofrecen el silogismo categórico kantiano, y es un modelo de argumentación, un esquema, más bien dicho, un esquema de argumentación lógico-informal planteado por Toulmin, que lo que plantea es que los argumentos parten de una aserción o conclusión, a ellos se les tiene que agregar data o evidencia, a esa data o evidencia una garantía, y esa garantía un respaldo. Pero bueno, a eso me referiré con mayor precisión más adelante. Cerrando este punto y cerrando este primer momento, lo que quiero que sepamos es que necesitamos saber en qué modelo de Estado estamos argumentando, que necesitamos entender la diferencia del Estado liberal, el Estado social, el Estado constitucional, sobre todo para entender la implicancia y el alcance de las normas, porque recordemos que la ley no es sinónimo de norma, la ley es un tipo de norma nada más, y que una vez tenemos claro eso, podemos identificar que en un Estado constitucional, para llegar al concepto y al modelo de Estado constitucional, en la humanidad, sobre todo en Occidente, existió un hito importante en materia jurídica. ¿Cuál fue? La Segunda Guerra Mundial. Y con la Segunda Guerra Mundial lo que sucedió es que ciertos autores, en este caso Perelman, Fiebeck y Toulmin, influyeron de tal manera que con ciertos matices planteados por ellos se crea una teoría propiamente dicha aplicable a la argumentación en un Estado constitucional. Ahora bien, una vez tenemos identificados los tres enfoques de la argumentación jurídica, que son el enfoque lógico, dentro del lógico está el enfoque lógico formal e informal, el enfoque material, el enfoque práctico, vamos a referirnos de manera breve al enfoque práctico. Voy a ahondar en el enfoque práctico. ¿Por qué lo digo? Porque fíjense que hablar del enfoque lógico de la argumentación implica lo que les dije, lógico informal de la argumentación, perdón, es lo que les dije anteriormente, es el esquema de Toulmin. Toulmin plantea, ¿sí?, que tenemos que partir de una conclusión, ¿sí?, a esa conclusión agregarle data, a esa data agregarle una garantía, y esa garantía un respaldo. Y así es como yo construyo un argumento mínimamente sólido. A eso también hay que tener consideración, a eso hay que agregarle algo que se llama cualificador modal. ¿Por qué? Porque si yo digo Juan mató a Pedro, no es lo mismo que decir Juan presuntamente mató a Pedro, o decir que Juan casi mata a Pedro. Ese elemento, ¿sí?, diferenciador, sobre todo ese verbo, es un cualificador modal, ¿ya? Y ese cualificador modal en materia de argumentación es relevante, es necesario, y Stephen Toulmin lo planteaba y lo reconocía como un elemento importante en el esquema de argumentación, ¿ya? Sobre el enfoque material de la argumentación jurídica, tenemos que decir ahí que la retórica y la dialéctica son necesarias. Nosotros los abogados no solamente tenemos que pensar en lo que decimos, sino cómo decimos lo que decimos. Yo puedo tener un argumento formalmente estructurado de manera maravillosa, pero si no lo sé comunicar, si no lo sé exponer de manera adecuada, ese argumento se puede diluir. Entonces, ese es el enfoque material de la argumentación. Tener en cuenta la necesidad de la retórica y de la dialéctica, pero no con eso vamos a asumirnos como sofistas o a asumirnos como charlatanes. Es decir, personas que simplemente hablan de manera convincente, pero que su discurso es vacío. No, lo que nosotros tenemos que hacer para argumentar bien es que tener un argumento sólido y que ese argumento sólido también sea un argumento convincente, que no son cuestiones que están divorciadas, para nada, aunque muchas veces nos hacen creer que sí. Muchas veces nos hacen creer que netamente tenemos solo que ser convincentes o retóricos y con eso es suficiente. O que si tienes un argumento sumamente sólido, bien estructurado, no importa cómo expones el argumento en audiencia. Eso es un error. Eso es un error, es una combinación de las dos. Y una vez tenemos claridad sobre esa combinación de las dos, vamos a hablar del enfoque práctico de la argumentación. El enfoque práctico de la argumentación, ¿qué es? El enfoque práctico de la argumentación es la suma del enfoque lógico más el enfoque material. Ese es el enfoque práctico de la argumentación jurídica. Y en un Estado constitucional, como nosotros sabemos, vivimos en un Estado constitucional, tenemos que partir del hecho de
que las normas son reglas y principios, que no es opcional pensar al Estado constitucional en reglas y principios, no es opcional para nosotros. Si solamente queremos pensar en reglas, pues entonces vivamos en un Estado legal, vivamos en un Estado liberal, ya ni siquiera en un Estado social. Pensar de esa manera no nos permite argumentar como corresponde en un Estado constitucional. Lamentablemente, no entendemos los límites y los alcances de los principios, ni cómo se aplican los principios de acuerdo a cada materia del derecho. Ese es un error. Pero eso no significa que no haya un reconocimiento y que nosotros no tengamos, ¿sí?, que reconocer que los principios y las reglas son normas. Partamos de eso para hablar del enfoque material, del enfoque práctico de la argumentación. Hablar de reglas y principios. Ahora bien, una vez partimos de eso y tenemos claro de eso, yo puedo citarles autores como Carlos Santiago Nino, ¿sí?, como Ronald Dworkin, puedo citarles autores como el mismo Robert Alexy, Manuel Atienza Rodríguez, entre otros, que hablan de los principios como normas. Me gustaría ahondar en ello, pero vamos únicamente a hablarlo a nivel conceptual. ¿Qué son las reglas? ¿Sí? Las reglas contienen mandatos que se cumplen en términos de todo o nada. Es decir, se hacen o no se hacen. Voy a leerles del artículo 6 de la LOCEP, que dice lo siguiente. Se prohíbe a toda autoridad nominadora designar, nombrar, posesionar y o contratar en la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica de las señaladas en el artículo 3 de esta ley a sus parientes comprometidos hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad o a su cónyuge o quien mantenga unión de hecho. Artículo 6 de la LOCEP. ¿Listo? Entonces, si es que pongo el siguiente ejemplo. Un alcalde, ¿sí?, le contrata a su hijo para trabajar en el municipio. ¿Está cometiendo nepotismo? Sí. Y punto. ¿Por qué? Porque los hechos se adecúan de manera intacta para con la norma que les acabo de leer. ¿Se hace o no se hace? Se da en términos de todo o nada. Esa es una regla. Esa es una regla. Pero un principio, por otro lado, es un mandato de optimización, ¿sí?, que ordena algo que tiene que ser cumplido en la mayor medida de lo posible, teniendo en cuenta las condiciones jurídicas y fácticas. Ojo, ya no es igual que la regla, ya no es que se hace en términos de todo o nada. Si yo tengo que tener en cuenta las condiciones jurídicas y fácticas para aplicar un principio, implica que las condiciones jurídicas está la positivización de ese principio en el ordenamiento jurídico. Y luego, por otro lado, ¿sí?, que tengo que tener en cuenta las condiciones fácticas, y las condiciones fácticas que son, entre otras cosas, los recursos económicos para que se lleve a cabo eso. Cuando hablo de esta cuestión y lo hago en clases, mis alumnos me dicen, a ver, profe, explíquese mejor. Y yo les digo lo siguiente, ¿tenemos derecho a la vivienda? Sí, profe, tenemos derecho a la vivienda. Listo. Entonces, si tenemos derecho a la vivienda, ¿por qué hay niños en la calle? ¿Por qué hay niños pobres? ¿Por qué hay niños que duermen debajo de un puente? ¿Cómo es que si tengo derecho a la vivienda, hay personas que no tienen hogar? A diferencia de la regla, el principio no se da en términos de todo o nada. Lo que sí necesita hacer el Estado para cumplir, ¿sí?, o garantizar el derecho a la vivienda, es que exista una cartera de Estado que se dedica a eso, que erogar recursos económicos, destinarlos anualmente recursos económicos para eso, tener funcionarios públicos que estén, ¿sí?, a cargo de eso. Y eso es lo que tiene que hacer el Estado para garantizar. Y esas son las condiciones fácticas. Pero no es lo mismo que la regla. No se da en términos de todo o nada. Eso, estimados y estimadas que nos escuchan, es la clave para entender la argumentación en un Estado constitucional. Porque muchas veces cuando lo vemos en materia penal, uno lo ve como de lejos, ¿no? Y dices, no, eso yo no lo tengo que analizar. Lo mío son las reglas, términos de todo o nada, porque el derecho penal es objetivo. No, sí, el derecho penal es objetivo, por supuesto que sí. Pero fíjense que en materia penal, por otro lado, podríamos hablar de ciertos principios. Y de ciertos principios que se aplican en calidad de regla. Pues son principios que se aplican en calidad de regla, los principios que son tópicos jurídicos, como por ejemplo el indubio pro reo, ¿ok?, non bis in idem, por decir algunos.
No podemos cuestionar esos principios del derecho. Esos principios del derecho se aplican en términos de todo o nada. Y como se aplican en términos de todo o nada, no es que dejan de ser principios, pero son principios, como principios generales del derecho, que se aplican en calidad de regla. Esas cuestiones ustedes tienen que tener clarísimo para qué. Para identificar lo que en argumentación se conoce como casos fáciles y casos difíciles. Cuando estamos frente a casos fáciles, estamos frente a casos que se caracterizan porque se resuelven a través de las reglas de solución de antinomios, ¿verdad? Las reglas de solución de antinomios las tenemos en la doctrina, autores como Isabel Infante, ¿no es cierto?, los contemplan, y si no, normativamente lo tenemos en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿ok? Ricardo Guastini también habla de ello por si quieren ahondar en el tema. Perfecto, lo tenemos así. Así se solucionan los casos fáciles, ¿no es cierto? Pero luego, ¿qué pasa cuando estamos frente a casos difíciles? Frente a casos en los cuales hay una colisión de derechos o principios. Cuando estoy frente a la vida, cuando hay una colisión frente a la vida versus la libertad, ¿qué hago ahí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más importante, la vida o la libertad? Voy a esperar unos segundos y ustedes piénsenlo. Seguro algunos dirán la vida, otros dirán la libertad. Y es válido que opinemos lo que queramos, pero en un Estado constitucional y en un Estado como el nuestro, en el cual la Constitución plantea y reconoce de manera expresa que los derechos tienen la misma jerarquía, no puedo solamente decir que la vida está por sobre la libertad, porque es el origen de los derechos. No es cierto, los esclavos estaban vivos. ¿Y es más importante entonces la vida versus la libertad? No. Ese tipo de ideas, ese tipo de pensamientos no nos funcionan para argumentar en un Estado constitucional. Lo que tenemos que tener claridad es que si estoy frente a un caso fácil o un caso difícil, y si estoy frente a un caso difícil, lo que voy a tener que hacer es aplicar un método de interpretación distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los casos fáciles, el método de interpretación que se aplica se llama subsunción, y en los casos difíciles, el método de interpretación que se aplica se llama ponderación. Nos puede gustar la ponderación, no nos puede gustar la ponderación, podremos decir que la ponderación es subjetiva, que no sé qué, muchas cosas se podrán decir sobre ello. No voy a discutirlo, ni mucho menos. Lo que sí les puedo decir es que la ponderación, ¿sí?, es un método de interpretación que está reconocido en la ley en nuestro país. Es decir, en nuestro país, la ponderación, ese método de interpretación es legal. La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional reconoce a la ponderación como un método de interpretación en casos difíciles. Entonces, más allá de las discusiones teóricas, más allá de las discusiones doctrinarias que podamos tener entre abogados, entre juristas, en nuestro país, la ponderación no es un método de interpretación arbitrario, ni mucho menos, o que se lo inventó alguien y lo está haciendo de manera subjetiva. Es algo que está reconocido en nuestra ley. Así que, se lo digo para que lo tengan en cuenta y en consideración, y hago referencia a ello, en razón de que hay muchas críticas a la ponderación por plantear que es un método de interpretación que tiene una carga de subjetividad enorme. Y no es menos cierto que la ponderación sí tiene una carga de subjetividad, ¿sí? Sí, pero existen límites a la ponderación y puntos a los cuales me referiré. ¿Para qué? Para que la ponderación, ¿sí?, como método de interpretación que apunta a una argumentación que no es que está reemplazando la argumentación, no, es una forma en la que yo voy a estructurar mis argumentos, ¿sí? Es un método que está contemplado y es un método que nos permite de una u otra forma resolver casos difíciles en un Estado constitucional. Como les había dicho hace un momento, ¿sí?, cuando estamos frente a los casos fáciles, lo que aplicamos es el método subsuntivo. La subsunción es la operación lógica en la cual se establece una dependencia de especie a género o de hecho a ley, o de afirmación individual a afirmación general. Corresponde a la elaboración de un silogismo desarrollado por el positivismo postulado por Kelsen, ¿sí?, y tiene una influencia neokantiana en el cual subyace la relación entre ser y deber ser. Entonces el silogismo se define: si es A, debe ser C; si comete nepotismo, debe ser destituido. Y punto. ¿Por qué se plantea que hay una influencia neokantiana? Porque Kant justamente es quien plantea el concepto occidental de dignidad humana.
El concepto de dignidad humana, en palabras sencillas, implica que los seres humanos somos fines sociales y no medios. Eso es ser dignos. Eso es la dignidad, en palabras sencillas. Y ese es el concepto de dignidad que ha sido impregnado en los estados constitucionales a nivel occidental. Y por ende es que ese concepto de dignidad humana también está contemplado en el método subsuntivo, ¿ok? Está contemplado en el método subsuntivo, lo digo para que lo conozcan y lo tengan en cuenta. Ahora bien, por otro lado está la ponderación, ¿ya? Que se aplica en casos difíciles. ¿Qué es la ponderación? La ponderación, el concepto de ponderación planteado por Alexi, dice lo siguiente: que cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro. Suena a trabalenguas, lo tengo claro. Parece difícil, también lo tengo claro, pero en realidad no es difícil. Si ustedes se fijan, este concepto lo único que está diciendo es que si yo tengo un versus de dos derechos, no voy a anular a un derecho. No lo puedo anular. ¿Por qué? Porque vivo en un estado constitucional. He ahí la importancia de entender los arquetipos de los estados. He ahí la importancia de identificar en qué modelo de estado estoy argumentando. Entonces, como estoy en un estado constitucional, tengo dos derechos que son de la misma jerarquía. No puedo anularle al otro, al uno versus el otro. No puedo decir que si es que se está enfrentando vida versus libertad, entonces gana la vida. No. No funciona así. Lo que hago, ¿sí? En el caso concreto, específicamente en el caso de análisis, ¿sí? Es que a un derecho, a uno de los derechos, le voy a generar una afectación. No lo voy a anular. Le voy a generar una afectación para satisfacer, en este caso concreto, este derecho A versus este derecho B. Pero, repito, es una afectación, no es una anulación. ¿Por qué? Porque en un estado constitucional no se pueden anular derechos. Y a veces la gente pondera así. Y por eso es que la ponderación está vista de una manera errónea. No es correcto. No es lo mismo anular, ¿sí?, que afectar. No es lo mismo. Lo voy a explicar de mejor manera, ¿sí?, con un ejemplo más adelante. Sin embargo, ya que esta escuela de litigantes y este espacio, si bien es cierto lo conocen en Latinoamérica, me gustaría hacer un hincapié en el caso ecuatoriano, en razón que en nuestro país nuestros legisladores son un poco peculiares, y en materia de ponderación, ¿sí?, se han tergiversado algunas cosas. ¿A qué me refiero? La ley de la ponderación, ¿sí?, y la fórmula del peso en sí, que es una fórmula planteada por Alexi, que ya les voy a hablar más adelante, son elementos del subprincipio de proporcionalidad estricta, ¿ya? Forman parte del principio de proporcionalidad. Y este principio de proporcionalidad en general, que todos conocemos, tiene 4 subelementos. Por lo general, quienes hacen derecho penal piensan en el principio de proporcionalidad, únicamente lo relacionan con la pena. O sea, proporcionalidad apuntando a la pena. Y está bien, pero no solo es eso. ¿Ok? El principio de proporcionalidad tiene 4 subelementos según la legislación ecuatoriana, que implica que tienes que perseguir un fin constitucionalmente legítimo, la idoneidad, la necesidad y la estricta proporcionalidad. Aquí es donde yo hago la crítica a nuestro sistema, y lo que simplemente me gustaría darles como información a ustedes, y eso es lo lindo de estar en estos espacios, ¿no? Que ustedes también ya se topan con personas que se han dedicado muchos años a estudiar temas en particular y les pueden ofrecer información que no necesariamente está en el ordenamiento, sino que ha requerido de un análisis mucho más profundo, en mi caso de este tema. Y es que, sí, el artículo 3, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sí, habla de los métodos y reglas de interpretación constitucional. Y ahí habla justamente del principio de proporcionalidad. En ese articulado específicamente hace referencia al fin constitucionalmente válido. La ley hace referencia a eso, ¿ya? Pero yo les digo a ustedes que nos escuchan, teóricamente hablando, eso es incorrecto, ¿ya? Eso es incorrecto. No puedes hablar de fin constitucionalmente válido. De lo que se habla en cuanto al análisis del principio de proporcionalidad, ¿sí?, es a la idoneidad teleológica, ¿sí?, y a la idoneidad material. Pero en nuestros legisladores lo tergiversaron, no sé qué rayos hicieron, y así es como se lo entiende.
Les doy esta información, ¿por qué? Porque muchos de ustedes se van a topar con libros, van a leer autores, ¿sí? En materia de argumentación, en materia de filosofía del derecho, y van a decir, ¿por qué en nuestro país está esto en la ley y por qué la teoría del derecho dice esta otra cosa? Bueno, les estoy dando la razón, ¿ok? Les estoy dando la razón de que así es como está contemplado en nuestra ley, pero no es más que una forma de entender a la idoneidad, ¿ok? Estos temas lo pueden encontrar y ver en la sentencia 714 IN/21, ¿sí? Que es un servicio de taxi y sociedades de hecho. Y este es uno de los pocos casos en los que la medida no pasó el fin constitucionalmente válido, que les recomiendo lo lean porque por lo general parecería ser que siempre pasa esta parte del test, ¿ok? Ahora bien, sobre la idoneidad, ¿sí? La idoneidad, ¿qué implica? ¿Sí? En el marco de la idoneidad se analiza si la medida o su finalidad son legítimas, y eso se denomina idoneidad teleológica, como les decía, y si la medida es adecuada para promover esa finalidad, se la entiende como idoneidad técnica, ¿ok? Esto está contemplado en la sentencia 1821 CN/21 y 4222 CN/23 de la Corte Constitucional, que les dejo igual a ustedes como información para que lo tengan en cuenta. Luego, por otro lado, está la necesidad, ¿sí? Sobre la necesidad, la Corte entiende que se trata de un elemento que implica dilucidar si la medida es la menos gravosa, ¿ya? Es la menos gravosa. Cuando vamos a ponderar, sí, tienes que pasar por estos elementos, este análisis de los subprincipios del principio de proporcionalidad. Si yo paso fin constitucionalmente válido o idoneidad teleológica, ¿ya? Idoneidad, solo ahí puedo llegar a estudiar la necesidad. Pero si es que no pasé los otros elementos, no tengo que llegar a analizar la necesidad. Les dejo la sentencia en el cual fue el juez ponente Ramiro Ávila, en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 25 y la disposición novena transitoria de la LOA con la ley de apoyo humanitario, ¿sí? Ahí Ramiro Ávila hace un test, ¿sí? Hace un test y habla de fin constitucionalmente válido, de idoneidad. No pasa la idoneidad y analiza la necesidad. Eso es un error. Si ya no pasas la idoneidad, no se tiene que analizar la necesidad. No funciona así, no hay cómo, ¿ya? Y si es que sí pasa la necesidad, ¿sí? Ahí recién puedo ir a analizar la proporcionalidad, la estricta proporcionalidad, solo ahí. No es al antojo, o no es a lo que me conviene, o no es, por aquí voy a argumentar porque me va mejor. No funciona así. Si es que usted hace eso, su argumentación va a ser una argumentación, ¿sí? Que no está siendo necesaria ni suficiente, ¿ok? Y por ende, la argumentación que usted proponga va a ser una argumentación que va a carecer de motivación. Y eso hay que tenerlo clarísimo. Y eso hay que tenerlo presente. Ahora bien, bueno, les hablé de las sentencias, etcétera. Y ahora ustedes me dirán, bueno, toda esta teoría del derecho, ¿cómo la podemos aplicar? Bueno, la manera en la que se puede aplicar es con la argumentación jurídica. Sí, así de simple. Ojo que la argumentación jurídica como teoría no es lo que muchas veces podemos asumir como, es que a mí la argumentación jurídica me van a enseñar a argumentar. Bueno, me van a enseñar a argumentar. ¿Pero qué implica argumentar? Argumentar significa dar razones para sostener una tesis. En palabras del profesor Manuel Atienza Rodríguez, argumentar jurídicamente implica dar buenas razones para sostener una tesis. ¿Y cuál es este adjetivo? Buenas. ¿Cuándo estoy frente a buenas razones? ¿Cuándo puedo hablar de buenas razones? Puedo hablar de buenas razones cuando estoy frente a razones que tienen justificación interna y justificación externa. Los argumentos estrictamente lógicos formales no son buenas razones. ¿Son argumentos válidos? Sí, pero no son buenas razones, no son suficientes. Recordemos también que las falacias son argumentos, pero son argumentos malos o son argumentos defectuosos. Pero no es que no son argumentos, lo son, pero son malos. Entonces, si es que yo les estoy diciendo que argumentar jurídicamente implica dar buenas razones para sostener una tesis, implica que necesito generar una estructura argumentativa que no sea falaz. ¿Ok? ¿Cómo puedo generar una estructura argumentativa que no sea falaz cuando estoy frente a un caso difícil? Ponderando. ¿Y cómo puedo ponderar?
teniendo en cuenta que la ponderación implica que voy a afectar un derecho, no lo voy a anular, y que una vez afecte ese derecho voy a tener que identificar que el fin sea constitucionalmente válido, porque así es como lo contempla nuestra legislación. Por otro lado, la idoneidad de la medida, luego por otro lado, la necesidad y finalmente la estricta proporcionalidad. Y una vez estamos frente a la estricta proporcionalidad, ahí es cuando voy a ponderar, voy a hacer el ejercicio ponderativo y voy a hablar del test de ponderación. Yo les voy a dar un ejemplo nada más de formas de ponderar, que es aplicando la fórmula del peso de Robert Alexy. Pero eso no significa que sea la única forma de ponderar, ¿ya? Ponderar implica dar buenas razones para sostener una tesis, ¿ok? Implica dar buenas razones para sostener una tesis. Y esas buenas razones, ¿qué tienen que ser? Razones jurídicas. No pueden ser razones ni religiosas, ni metaéticas, ni metafísicas. Entonces, si es que estoy hablando del aborto, una razón jurídica que puedo dar para no estar a favor del aborto es que el artículo tal de la Convención Americana de Derechos Humanos señala de manera expresa que la vida se protege desde la concepción. De acuerdo. Eso es una razón, una buena razón. Indistintamente de que esté a favor o no de eso. Eso no importa. Pero yo no puedo decir que no porque es pecado. Yo no puedo decir que no porque no es bueno. No puedo decir que no porque va a alterar el estado social, porque va a alterar el statu quo. No, no funciona así. Y aunque parece muchas veces risible, muchas veces se argumenta de esa manera. Entonces estoy dando el ejemplo, pues incluso más sencillo, pero para exponer lo que implica una buena razón. Y que una vez tengo identificado lo que implica una buena razón, cómo aplicarlo en un ejercicio de ponderación propiamente dicho. Ahora bien, como señalábamos, cuando vamos a ponderar, lo que necesitamos es identificar buenas razones para sostener nuestra tesis. ¿Listo? Esas buenas razones tienen que ser razones jurídicas. ¿Cómo vamos limpiando las razones? ¿Cómo vamos identificando cuándo las razones son jurídicas, ¿sí? Y son viables dentro de una argumentación? Hay algunas formas para hacerlo, ¿ok? Eso es con el sentido común. Sí, identificando cuándo estoy frente a argumentaciones que son, o más bien dicho, estoy dando razones que son metaéticas, metafísicas, religiosas, etcétera, o que las atraviesa una carga de moralidad que no empata con el ordenamiento jurídico, con los límites establecidos en el ordenamiento jurídico. Entre las distintas formas que hay para hacerlo, ¿sí? Robert Alexy ha planteado, ¿sí?, una opción para ello. Repito, es una opción, es una herramienta que estamos ofreciendo en este espacio académico, nada más. No decimos que solo se puede ponderar con la fórmula del peso, no. Y tampoco estamos diciendo que la fórmula del peso reemplaza la argumentación, tampoco. Lo único que estamos diciendo es que en este espacio, una vez identificado que hay distintos, ¿sí?, métodos de interpretación para casos fáciles, para casos difíciles, entre ellos está la subsunción y la ponderación, una forma de ponderar es la fórmula del peso planteada por Robert Alexy. Hay muchas críticas a la fórmula del peso, porque se señala que la fórmula del peso mal aplicada puede llegar a ser contraproducente. Sí, estoy de acuerdo, pero sé que quienes nos escuchan no son personas que van a aplicar mal la fórmula del peso, sino que la van a entender y la van a utilizar como una herramienta a su favor. En ese sentido, ¿sí?, como ustedes pueden observar, como pueden ver, la fórmula del peso plantea lo siguiente: GIJ es igual a II por GI por SI dividido para IJ por GJ por SJ. ¿Ok? Esa es la fórmula del peso. Parece difícil, sí, pero no es. ¿Por qué? Porque es una simple multiplicación y una división. No es nada más que eso. Porque nos podemos asustar o puede ser... No es nada difícil. Es una multiplicación y una división. Y ustedes me dirán, pero eso solo está en los libros, ¿no? Eso y solo a los académicos les interesa eso, pero en la práctica nada. No es cierto. Es más, de manera expresa, ustedes pueden observar la sentencia 00209 SANCC de la Corte Constitucional del Ecuador, donde de manera específica y expresa la Corte Constitucional utiliza la fórmula del peso para ponderar. Nuestra Corte Constitucional ha utilizado la fórmula del peso para ponderar. Por ende, me pareció oportuno y necesario que la expongamos como un método para hacerlo.
¿ya? Este caso es un caso de exenciones tributarias a la importación de vehículos para personas con discapacidad, por si quieren ahondar en ello. Me anticipo en algo, y es que la Corte aplica mal la fórmula. Lo hace. Llega a una conclusión adecuada, sí, pero está mal aplicada la fórmula a mi criterio. Y estoy segura que después de escuchar esta sesión, muchos de ustedes también llegarán a esa conclusión. Y si no, pues seguro estamos abiertos a debatir sobre ello. Ahora bien, ¿cuáles son las variables de esa fórmula? G y J representa el peso concreto de un principio PI en relación con el principio en colisión PJ. Si G y J es mayor que 1, prevalece PI. Si G y J es menor que 1, prevalece PJ. Y I representa la intensidad de la injerencia en PI. GI representa el peso abstracto de PI. Y SI representa las apreciaciones empíricas de la no realización de PI. Repito, puede parecer complicado, pero en realidad no lo es. Les voy a explicar. Las tareas que se deben cumplir en el ámbito de la regla de la ponderación son: ¿cuáles? Determinar el peso de los derechos fundamentales o bienes constitucionales favorecidos con la medida evaluada en el caso concreto. Determinar el peso del derecho fundamental afectado por la medida sometida a control en el caso concreto. Determinar cuál de los intereses constitucionales en colisión presenta un mayor peso en el caso concreto, y explicitar la relación de precedencia condicionada entre los intereses constitucionales en colisión a partir de las circunstancias del caso. Les voy a poner un famoso caso, ¿sí? Que igual es un caso que se dio en la vida real, y es el siguiente. Una niña que es hija de unos señores testigos de Jehová enferma gravemente. Y la niña, que es hija de estos señores testigos de Jehová, como enfermó gravemente, necesita que le realicen una transfusión sanguínea. Ella necesita una transfusión sanguínea, pero también a la vez necesita un consentimiento, ¿sí?, por parte de los padres. Los padres tienen que firmar este consentimiento para que los médicos le transfundan la sangre. El detalle es que los testigos de Jehová tienen prohibido, bajo su doctrina religiosa, que se transfusiones de sangre, donaciones de trasplantes de órganos, entre otras cuestiones. Ahora bien, en este caso, ¿sí?, yo les pregunto, el problema jurídico es: ¿qué deben hacer los médicos? ¿Le deben transfundir o no la sangre a la niña? ¿Cuáles son los derechos que están colisionando? El derecho a la libertad de culto y luego el derecho a la vida. Y habíamos dicho que el derecho a la vida no está por sobre los demás derechos, en razón que en un Estado constitucional, ¿sí?, todos los derechos tienen la misma jerarquía. ¿Qué tienen que hacer los médicos? Me pregunto. Para solucionar eso, una de las maneras que yo he planteado hacerlo es aplicar la fórmula del peso. ¿Cómo aplico la fórmula del peso? Primero, identificando los dos derechos que están jugando en contrario. ¿Por qué? Porque así les puedo, ¿sí?, colocar, ¿sí?, una de estas variables, PI y PJ. PI es un derecho a la vida. PJ es el derecho a la libertad de culto. PI versus PJ están colisionando. Ya tengo dos variables, si ustedes se fijan. Muy sencillo. Ahora bien, la afectación y la satisfacción de los principios se las va a analizar a través de la representación de II. Para llevar a cabo el cálculo, Alexi propone el uso de una secuencia geométrica que contempla los siguientes números: 1 leve, 2 medio, 4 grave. Cada número representa lo que Alexi llama escala triádica respecto del grado de afectación de los principios. ¿Listo? ¿Por qué me sirve hablar de leve, medio y grave? Porque al fin y al cabo recordemos que uno de los derechos siempre se va a afectar. No lo puedo desaparecer, pero se va a afectar. Y lo que yo tengo que hacer es razonar, es decir, buscar una razón e identificar, ¿sí?, si es que la afectación es leve, media o grave. Leve, media o grave. ¿Ok? Y así yo le asigno un número. ¿Ok? 1, 2 y 4. Sobre la representación de SI, para llevar a cabo el cálculo, Alexi propone el uso de una secuencia geométrica que contempla los siguientes números: 1 seguro, medio plausible y un cuarto evidentemente falso. Esta parte me encanta porque fíjense que hablar de una premisa segura, ¿sí?, implica que estoy proponiendo una premisa que no tiene refutación. Pero cuando estoy hablando de una premisa plausible, estoy hablando de una premisa que lo más probable es que así sea, pero no tengo certeza que así es.
El concepto de plausibilidad fue planteado por Aristóteles en el siglo V a.C., ¿ok? Hasta la actualidad lo seguimos manejando. Por ejemplo, lo que sucede con el clima. Si yo veo ahorita el clima y digo en Riobamba, aquí me dice que en Riobamba va a llover en 2 horas. No tengo certeza que va a llover, pero lo más plausible es que así sea, ¿ok? Eso es la plausibilidad. Y luego está el otro elemento que es lo no evidentemente falso. Piensen ustedes, si estoy hablando de un derecho y está prohibido anular ese derecho, yo no puedo señalar que ningún argumento o ninguna razón que estoy dando para, ¿sí?, sostener ese argumento a favor de ese derecho sea falso. No, porque estoy hablando de un derecho. Entonces, si es que en el caso de la niña testigo de Jehová, los papás dicen, no, es que no quiero que le transfundan la sangre. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, mi hija se va a morir aquí, se va a acabar su vida terrenal, pero va a tener vida eterna. Si me dan ese argumento, yo no le puedo decir, no, testigo de Jehová, falso. Lo que puedo decir es que es evidentemente falso. ¿Ya? Así lo plantea Alexi y tiene razón, porque estamos hablando de derechos. Porque estamos hablando de derechos. Y si estoy hablando de derechos, tengo que tomarlo con pinzas. Entonces, ahí tenemos esta secuencia, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, una vez definimos el grado de la satisfacción o afectación en PI, definimos la importancia de la satisfacción del derecho que juega en contrario, que es en este caso oculto, y finalmente definimos si la importancia de la satisfacción del derecho en contrario, es decir, culto, justifica la restricción a la no satisfacción del derecho a la vida, en este caso PI, ¿ya? ¿Cómo aplico la fórmula del peso? Planteando argumentos, ¿sí? Planteando argumentos, y a esos argumentos yo les voy a dar una valoración, ¿ok? Una vez planteo esos argumentos y les doy una valoración, ¿ok? Voy a ponerles un ejemplo. Si yo digo, el Estado garantiza el derecho a la vida, por ello, es responsable de las omisiones en las que incurra cuando está dentro de sus posibilidades precautelar tal derecho. ¿Esa premisa es del todo segura? Sí, pero tiene una debilidad. Tiene una debilidad que la contraparte me puede decir, a ver, la libertad de culto también es un derecho que el Estado está obligado a garantizar. La libertad es un derecho el cual el Estado está obligado a garantizarlo siempre y cuando sí, está dentro de sus posibilidades precautelar tal derecho. No es del todo sólida. Entonces a eso yo le voy a agregar algo más. ¿Y qué le voy a agregar en este caso? Que el Estado es laico. Una vez yo le agrego eso extra, que yo como persona que está argumentando le está agregando, vuelvo a mi premisa segura. Y como la vuelvo una premisa segura, porque es una premisa que no tiene refutación, todo lo que estoy diciendo se convierte en un tópico, como habíamos planteado en un inicio cuando hablábamos de Theodor Fiebig, es una premisa a la cual yo le puedo dar una valoración de 1. ¿Ok? Si yo digo sobre la libertad de culto es un derecho de libertad que se ejerce de manera personalísima. El Estado lo garantiza en la medida que no contravenga con sus obligaciones relativas a la garantía de otros derechos. Sí, ¿ok? Es una premisa que en este caso no le estoy colocando como segura, sino como plausible, porque fíjense que al fin y al cabo tienen los mismos elementos, ¿sí? Tienen los mismos elementos que yo planteé en un inicio para con el derecho a la vida, pero al derecho a la vida yo le agregué que el Estado es laico, A esta otra no le agregué nada más. ¿Por qué? Porque la persona que está ponderando soy yo. Y porque con respecto al derecho a la libertad de culto, lo que yo estoy planteando ahí es que es un derecho que se ejerce de manera personalísima. Y sobre eso ya no puedo extenderlo más. Ese argumento ya no lo puedo estirar más. Y como siendo que ya no lo puedo estirar más, ¿sí? Y a nivel equitativo, ¿sí? Está en el primer elemento anterior, cuando hablamos del derecho a la vida. Entonces es una premisa de carácter plausible y por ende le he asignado el valor de medio, ¿ya? Se aplica la fórmula y una vez se aplica la fórmula, lo que se hace es únicamente agregar los valores, ¿sí? Agregar los valores de las razones establecidas, si es que es plausible, si es que es segura, si es que es evidentemente falso, si es que es leve, la afectación, media, grave, etcétera, ¿sí? Una vez tenemos claridad sobre eso, lo que hacemos únicamente es multiplicar y dividir. En este caso, tras las razones que se han especificado de manera breve, podríamos decir que el derecho a la vida versus el derecho a la libertad de culto prevalecería sobre el otro. ¿Por qué? Porque el derecho a la vida, ¿sí? Porque el derecho a la vida, si es que se lo llega a afectar, se va a extinguir. La niña ya no va a sobrevivir.
Pero si yo le afecto el derecho a la libertad de culto a los padres, efectivamente va a pasar, va a haber una afectación, estoy reconociendo que va a haber una afectación, ¿sí? Pero no es que por esa situación van a dejar de seguir siendo testigos de Jehová. Y esa es la manera en la que nosotros podemos llegar a concluir que efectivamente en este ejercicio de ponderación sumamente sencillo que estamos exponiendo aquí, podríamos plantear que ha vencido el derecho a la vida por sobre el derecho a la libertad de culto de los padres, teniendo en cuenta también el principio del interés superior del niño. Y teniendo en cuenta el principio del interés superior del niño, que el Estado está obligado a garantizarlo, reconociendo que los principios son mandatos de optimización, los cuales se tienen que tener en cuenta las condiciones jurídicas y fácticas, podríamos tener razones suficientes que no incurren en razones metafísicas ni en razones metaéticas, sino en razones objetivas de carácter jurídico que nos permiten concluir lo que estamos concluyendo. Como les decía, de manera comparativa es importante tener en cuenta que en un Estado constitucional existen métodos de interpretación subsuntivo y la ponderación. De la ponderación no se habla mucho porque se lo ve como algo lejano. Efectivamente, quienes pueden ponderar y que su ponderación tiene efectos jurídicos son los jueces constitucionales, porque como sabemos el control de constitucionalidad en nuestro país es concreto, ¿verdad? Dicho por la misma Corte Constitucional en vastas sentencias. Y efectivamente lo es. Sin perjuicio de aquello, nosotros como abogados, como juristas y demás, no es que no podemos dejar de lado la ponderación, porque el hecho de que nosotros ponderamos, nuestras ponderaciones no van a generar efectos jurídicos. No por eso podemos dejar de conocerla, de entenderla, ¿sí? Y de asimilarla de tal manera que una vez estamos frente a ejercicios de ponderación o una vez frente a los ejercicios de ponderación planteados por los jueces constitucionales, nosotros podamos observarlos como juristas que somos. Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país.